Hola a todos, mi nombre es Diego Fernando González Martínez, estudiante de la Maestría en Humanidades y Teología de la Universidad Católica de Manizales. En esta ocasión se nos ha pedido para el componente de investigación 4 presentar unos avances del proyecto de investigación en el cual estamos trabajando y que escogiéramos una herramienta para presentarlo. Yo he escogido estas diapositivas de Genially y pues voy a acompañarlos con mi voz a lo largo de toda esta presentación. Muy bien, entonces vamos al título. Digamos que el trabajo que les voy a presentar nace de mi experiencia como docente y sobre todo como agente de pastoral juvenil, en la diócesis de Palmira específicamente, donde trabajo directamente con jóvenes que buscan sentido, profundidad y trascendencia, muchas veces incluso fuera de los espacios eclesiales. Por eso el título es La búsqueda espiritual contemporánea en los jóvenes como herramienta para la construcción de sentido de vida, hacia una propuesta de resignificación pastoral para la diócesis de Palmira. Entonces, ¿de qué trata esta investigación? Bueno, ahí en pantalla ustedes ven la pregunta, ¿cierto? ¿De qué manera las búsquedas espirituales contemporáneas de los jóvenes pueden orientar una resignificación pastoral que responda a sus necesidades de sentido vital en la diócesis de Palmira? Esta pregunta se convierte en un objetivo general, ¿no? Esta investigación nace de una constatación cotidiana. Los jóvenes siguen buscando sentido, trascendencia y profundidad, pero esa búsqueda ocurre cada vez más fuera de los canales eclesiales tradicionales. El problema no es que hayan perdido la dimensión espiritual, sino que existe una brecha entre la riqueza de la tradición cristiana y las sensibilidades y lenguajes de las nuevas generaciones. La pregunta que me ha movido es cómo la pastoral puede tender puentes con esa búsqueda y constituirse en un interlocutor que acompañe a los jóvenes en su construcción de sentido con lenguajes que dialoguen en la vida real, en su vida cotidiana, en su vida diaria. Bueno, como veíamos en la anterior diapositiva, el enfoque, ¿no? Aquí lo veíamos, un enfoque cualitativo participativo y el método ver, juzgar, actuar, que además es la ruta de todo este trabajo, ¿no? En el capítulo 1 vamos a trabajar el ver la realidad espiritual de los jóvenes contemporáneos, quiénes son, qué buscan, qué les duele. En el juzgar hacemos un discernimiento teológico pastoral a la luz de la tradición, pero resignificando las dimensiones de la experiencia juvenil. Y en el actuar, pues intentaremos dar unos lineamientos pastorales, ¿no? Trabajo. Este método latinoamericano ver, juzgar, actuar nace en la Juventud Obrera Católica fundada por el sacerdote Joseph Cardín en 1925 y fue adoptado pues por todas estas conferencias latinoamericanas, sobre todo Medellín, Puebla y Aparecida. Entonces, ¿qué hacemos? Primero miramos la realidad, luego la iluminamos con la fe y las ciencias humanas y finalmente proponemos acciones concretas. Y actualmente, es importante decirlo, me encuentro en el primer momento, en el ver, que es el capítulo 1, y es lo que les voy a hablar un poquito hoy. ¿Listo? Entonces aquí tenemos algunas cifras. 44.7% de los jóvenes colombianos con indicios de afectación en salud mental, ¿cierto? Los números son duros, ¿no? Casi la mitad de los jóvenes muestran indicios, esos indicios de afectación, ¿no? Y los suicidios de niños, adolescentes, no paran de crecer, ¿cierto? Han lo describe con precisión. Vivimos en una sociedad del cansancio donde el imperativo de rendir ha fragmentado al sujeto. Los jóvenes están hiperconectados y profundamente solos. Esta crisis no se resuelve solo con la psicología, tiene una dimensión espiritual y existencial que la pastoral debe abordar. ¿Quién es el joven de hoy? Es importante definir quién es el joven de hoy, ¿no? Tenemos estas tres características de conceptos de algunos autores, ¿no? De Bauman tenemos la modernidad líquida, ¿cierto? El joven de hoy es hijo de la modernidad líquida, construye su identidad en un mercado de opciones infinitas donde todo es provisional. Luego Rosa añade la aceleración, ¿no? Se mueven cada vez más rápido, pero sienten que la vida les resbala. Y Han, Byung-Chul Han, el coreano, filósofo, pone el dedo en la llaga. No es que los jóvenes sean ateos por convicción, es que están intoxicados de estímulos hasta perder la capacidad de escuchar la voz más íntima que los habita. Pero ojo, este sujeto, cansado, no ha renunciado a buscar. Su búsqueda es proporcional al hambre, ¿cierto? Al hambre que tiene por buscar sentido. Vamos entonces, estas 5 dimensiones que yo propongo en el trabajo, ¿no? Que se trabajan sobre todo en el capítulo 2, 3 y 4. Entonces tenemos aquí, obviamente, la búsqueda de sentido, ¿cierto? Allí, primero en el capítulo 1 las identifico, ¿no? Que es lo que estoy haciendo en este momento. La búsqueda de sentido, los jóvenes que se preguntan, ¿para qué vivo? Con más frecuencia de lo que creemos. Segundo está la parte sacramental, ¿cierto? La dimensión sacramental
no entienden la misa, los jóvenes no entienden la misa, pero describen con pasión experiencias que tienen estructura sacramental, una fogata, un abrazo de reconciliación, ¿cierto? Estoy hablando en general, ¿no? En general, sobre todo jóvenes que no acostumbran a estar en las parroquias. Tercero, lo lúdico, ¿cierto? El juego, la fiesta, la creatividad son espacios legítimos de experiencia espiritual. Y cuarto, la sexualidad, la parte sexual afectiva, viven su sexualidad como una de las experiencias más intensas de su vida y la iglesia frecuentemente los ha juzgado, ¿no? Antes de escucharlos. Y finalmente tenemos lo social y lo político. Muchos jóvenes encuentran sentido profundo en el activismo, pero no lo conectan con la fe. Es algo desconectado de la fe. Por eso hay muchos jóvenes profundamente sensibles con esta parte, pero no pueden conectar con esta parte de la fe y con la espiritualidad, ¿cierto? Veremos más adelante que están profundamente conectados. Eh, bueno, entonces, ¿qué hace la pastoral juvenil ante este escenario? Hay algunos avances, ¿cierto? Ya hablamos de las conferencias latinoamericanas, Medellín, Puebla Aparecida, y tenemos el Sínodo de los Jóvenes del 2018, convocado por Francisco, por el Papa Francisco, y el documento que sacó, que digamos que es el gran documento de referencia de mi trabajo, que es el Christus Vivi. La Iglesia ha dado pasos importantes. Este sínodo fue un ejercicio sin precedentes de escucha. Dice que los jóvenes son el presente de la Iglesia. La tradición latinoamericana nos da un horizonte propio, una pastoral encarnada, contextual y transformadora. Pero entre los documentos y la práctica parroquial, por eso están esas tensiones, hay una brecha. Los lenguajes siguen siendo adultocéntricos, la participación real es limitada y la dimensión social del evangelio frecuentemente se diluye en favor de una espiritualidad muy intimista. Y pues la diócesis de Palmira no es ajena a estas tensiones. ¿Dónde estoy y qué sigue? ¿Dónde estoy y qué sigue? Entonces, con esto ya finalizamos, ¿no? Tenemos ya unos planteamientos, una introducción, unos objetivos, una metodología y una parte del capítulo 1. Estamos ahorita en la segunda parte del capítulo 1, donde estamos tratando de cuadrar un taller creativo participativo con jóvenes de la diócesis. Y luego de esto va a ser el último insumo del ver para empezar ya al juzgar, que es del capítulo 2 al 5, todo este juzgamiento teológico y pastoral. Y finalmente en el capítulo 6 hacemos muy humildemente una propuesta pastoral para que se pueda tener en cuenta, ¿no? Bien, entonces finalizamos con este cierre. Es una convicción, ¿no?, que me acompaña en todo este proceso. Los jóvenes no necesitan que les despertemos la búsqueda espiritual, ya la tienen. Lo que necesitan es que la iglesia salga al encuentro de esa búsqueda donde está ocurriendo, en la música, en el activismo, en el amor, en la pregunta existencial a las 3 de la mañana. Y esto se logra con programas pastorales que surjan de mejores relaciones, con una iglesia que escuche antes de hablar, que acompañe antes de juzgar y que reconozca que el espíritu ya está actuando en las búsquedas de los jóvenes, incluso en las que no pasan por la parroquia. Esa es la intuición que mueve este trabajo y es el camino que seguiré recorriendo. Muchas gracias.